Muy bien, un cordial saludo para todos. Hoy 15 de mayo, 10 de la mañana, hora de Colombia. Tengo el gusto de presentar la conferencia Equipos New Lead para los sectores plástico y cablero en el marco de la feria virtual Expo GPA 2026. Recuerden que tenemos muchísimas actividades en mayo, en junio, en julio y este es el reinicio de muchas actividades que vamos a estar compartiendo semana a semana con ustedes a través del correo, a través de las redes sociales y a través de los medios de información de Expo GPA 2026. Dicho esto, entonces iniciamos la presentación. Muchas gracias a todos por su participación. Para quienes no puedan verla, recuerde que va a estar en el playback a través de Expo GPA y podemos eh, atender cualquier inquietud, requerimiento en relación con equipos de laboratorio o equipos de planta. Para todos, muchas gracias. Doy inicio, muy amables. Primero que todo, New Lead es un fabricante internacional de maquinaria de planta y de equipos de laboratorio. Está centrada en el proceso de extrusión y en las etapas necesarias para la fabricación de cables eléctricos como la trefilación, el cableado, el trenzado y el proceso de extrusión. Aquí podemos ver algunas de las máquinas emblemáticas, pues, de los procesos y específicamente aquí abajo una línea de extrusión con todos los diferentes elementos que se requieren para una línea completa. ¿Quién es Newlead? Newlead es un fabricante de origen chino que tiene más de 20 años, que exporta a más de 20 países y adicionalmente que tiene un alto nivel de reputación basado en que desde 2011 aparece como uno de los principales exportadores con muy buenos resultados desde China. Ahora, lo primero es mirar en las etapas de procesamiento de cables a qué corresponde el trefilado. Lo definimos como la reducción de sección de un alambre o varilla, haciéndolo pasar a través de un orificio cónico practicado en una herramienta llamada hilera. Entonces, los materiales que más se utilizan para la conformación mediante trefilado son el acero, el cobre, el aluminio, el latón y otras aleaciones. En este caso de los cables, pues nos vamos a centrar principalmente en cobre y en aluminio. Este proceso de trefilado se realiza para hacer un estiramiento en frío, de tal manera que se realiza a través de pasos sucesivos para reducir la sección del conductor. Normalmente arrancamos de alambrón de 8 milímetros para cobre o 9.5 para aluminio. Y la reducción de la sección tiene un porcentaje especificado en la maquinaria. Cada maquinaria tiene definido un porcentaje de reducción y eso define el número de pasos o el número de hileras necesarias para llegar a un diámetro definido. Como este proceso es muy exigente, va a requerir varias etapas de trefilado que voy a comentar a continuación. La primera es la trefiladora gruesa, en la cual a través de un desembobinador, un payoff, una eh, trefiladora de gran tamaño, de gran potencia, se obtiene un hilo intermedio. Ya miramos los diámetros correspondientes. Se requiere un controlador de tensión para mantener la línea en funcionamiento y al final se tiene un embobinador o coiler dependiendo de la cantidad de metros necesario o el número de bobinas a obtener para enviar a la siguiente etapa del proceso. Normalmente, como les decía, para conductor o alambrón de cobre, arrancamos de 8 milímetros y lo que cambian estas máquinas es el número de pasos o número de dados necesarios. Hablamos de 9D, 11D o 13D para obtener básicamente un diámetro de salida cercano entre 2 y 4 milímetros con unas velocidades de trefilado de 1200 metros por minuto
que es bastante buena, y esto nos permite obtener conductores entre 2 y 4 milímetros normalmente para una trefilación gruesa. Como se requieren hilos más finos normalmente, entonces es necesario realizar a través de este alambre intermedio, para convertirlo en fino super fino, realizar el trefilado a través de una trefiladora mediana que tenga un recocedor continuo para mantener las propiedades mecánicas y eléctricas del cobre a través de una consola de control y un controlador de tensión. Este tipo de trefiladora puede ser para un solo hilo, aunque está recomendado multihilos porque aprovecha mejor la capacidad de la máquina y se obtiene mayor productividad. Arrancamos, por ejemplo, de 2.5 a 3.5 con un diámetro de salida entre 0,4 y 1,6, el caso máximo, unas velocidades entre 1200 y 1500 y un diámetro de bobina de salida normalmente 630 máximo. Y adicionalmente se utilizan frenos neumáticos para todos aquellos que tienen máquinas construidas, hechas en casa, a partir del conocimiento básico y han hecho este tipo de máquinas, digamos in-house. Pues lo que se recomienda es actualizar la maquinaria para que tenga las velocidades, la potencia, que todos los equipos estén en línea, no tengan que trabajar de manera discontinua, sino que puedan trabajar en línea y obtener la mayor productividad. Y en el caso del freno, ya realmente no se utiliza el freno manual porque no es conveniente, se pueden generar daños, roturas y demás, mientras que con el freno neumático el proceso está de una manera más controlada. Entonces, esta es la recomendación para quienes tengan máquinas hechas en casa o máquinas armadas a partir de diferentes tipos de equipos. Les recomendamos revisar para que puedan tener una línea que trabaje en sintonía y que permita la mayor productividad con la cual realmente ahora se compite, con mayor número de kilos en la unidad de tiempo, con el menor consumo de agua, con el menor consumo de energía y obviamente con resultados de cumplimiento de calidad. Posteriormente tenemos una trefiladora fina. Esta trefiladora fina arranca, hay de diferentes opciones, 22, 24 o 14, dependiendo de lo que se requiera. Y obviamente, mientras más fino se requiera el diámetro de salida, pues se requieren más pasos. Para el de 14, por ejemplo, 0.2506, 24, 0.08, 0.25 y el de 22, 0.10 a 0.32. Entonces, si alguien quiere obtener, por ejemplo, 0.08, debería utilizar la máquina de 24 DT. La velocidad normalmente 2000 metros por minuto. Hay que tener pendiente la potencia y el diámetro de la bobina de salida normalmente es 300. Esta es la imagen para una trefiladora fina. Posterior al proceso de trefilación pasamos a mirar el cableado. Cableado es la unión de varios hilos en una máquina que permita pues obtener no un alambre sino un cable que está compuesto por varios hilos y la construcción va a depender del tipo de cable requerido y de las características del cable que se va a obtener definitivamente. Esta máquina, la cableadora rígida, permite fabricar, por ejemplo, para cobre, para aluminio, para acero. Se recomienda porque tiene gran potencia. Normalmente hablamos de cobre de 1.2 a 5, de aluminio de 1.5 a 5. Aquí miren la velocidad, 218. Y en metros por minuto sería 55 metros por minuto. Esas son las condiciones de una cableadora rígida. Y si necesitamos, digamos, más hilos, entonces debe pasar a otra cableadora que pueda dar el rendimiento necesario. Así como está la cableadora rígida, está una tubular que tiene mayor velocidad, y se usa para alambre, para cobre, para aluminio, para acero. Se recomienda porque tiene gran potencia. Normalmente hablamos de cobre de 1.2 a 5, de aluminio de 1.5 a 5. Aquí miren la velocidad, 218. Y en metros por minuto sería 55 metros por minuto. Esa son las condiciones de una cableadora rígida. Y si necesitamos, digamos, más hilos, entonces debe pasar a otra cableadora que pueda dar el rendimiento necesario. Así como está la cableadora rígida, está una tubular que tiene mayor velocidad, y se
cobre, aluminio, acero, ACCR y cables de acero. Entonces tiene un cabezal para encintado, también puede usarse posteriormente para aplicar cinta en algunos cables de control o instrumentación o cosas similares. Aquí la diferencia con la máquina, un segundo, miramos, es que puede tener una mayor velocidad de línea y adicionalmente entonces eso permite que sea un poco más eficiente. De cableadora rígida a tubular, y ahora lo que se ofrece es un buncher o una cableadora doble que permite reemplazar una cableadora, por ejemplo, 200 con mayor productividad. Si produce 4.5 veces más que el modelo 200, que es 1 más 6 más 12, que sería 7 más 12, 19 hilos, pues realmente se tiene una solución bastante interesante. Aquí hablamos, por ejemplo, de 2000 revoluciones por minuto, que es bastante alto. La dirección de cableado entonces se define como izquierda-derecha dependiendo del tipo de cable a obtener. Hay que tener muy pendiente de eso, según el tipo de cable. Si es por ejemplo en acero, no es lo mismo que esté a la izquierda o a la derecha. La sección transversal, el número de hilos máximo es 19, como lo mencioné antes, y normalmente la bobina de alimentación y descarga son 630. Es decir, cabe más en una bobina 630 que en una 300 normal. Y un freno electromagnético para poder frenar rápidamente, enlazar y continuar el proceso de la cableadora del bonche. Posterior a esto tenemos el trenzado. Este trenzado, a través de unas máquinas como la DD630, 1250 o hasta el 1250, permiten cablear a alta velocidad el cable que ha sido trenzado y muchas veces revestido ya con polietileno o con PVC. Adicionalmente, realizar un encintado para obtener cables de control, de instrumentación, cables de alimentación que requieren pues varias etapas de proceso. De esa manera es más eficiente. La bobina de entrada pues 400, 500, aunque realmente debiera irse pensando en uniformizar hacia 630, que es la mayor capacidad posible. Bobina de salida 630, 800, 1000 o 1250. El diámetro del alambre va a variar entre 0,6 hasta 15 o hasta 5, perdón. La velocidad en RPM está entre 500 y 1000 RPM. Como ven, pues todo este tipo de equipos, la trefiladora, la cableadora, el buncher, la trenzadora, son como etapas para poder obtener un tipo de cable comercial en diferentes tipos de aplicaciones. El tema de los alambres esmaltados no es tan común actualmente debido a que se requiere equipos alta potencia, hornos de alta temperatura y demás, pero en un esquema básico que se ha optimizado, de acuerdo con New Lead, corresponde a 10 líneas en las cuales se tienen 13 pasos para obtener diámetros de entrada de 1.2 a 2.8 con salida 0.6 a 0.8, dos esmaltadoras aquí al final que están aplicando una capa de esmalte, 105, 200 grados, dependiendo del tipo de aplicación. Normalmente se recomienda 200 grados para que pueda trabajar en motores, como embobinado en motores, y pueda funcionar adecuadamente sin presentar fallas. Y al final un horno que hace el recocido y que hace todo el procesamiento para que la capa de esmalte se adhiera adecuadamente, para que no se presenten fugas o fallas y que cumpla todas las propiedades mecánicas, eléctricas y demás requeridas para un alambre esmaltado. Para quien quiera preguntar más al respecto, esté interesado, le recordamos, normalmente hablamos de 13 pasos en donde se hace trefilación, donde se hace esmaltado y posteriormente un horno para tener el conjunto completo de la planta. Quien quiera hacer paso a paso lo puede hacer, pero realmente no es eficiente, no es competitivo. Quienes tenían los equipos anteriores de esmaltado realmente han visto que no pueden competir ni en productividad,
ni en calidad, ni en precio, y por eso actualmente la tendencia ha cambiado y es necesario tenerla en cuenta antes de retomar la fabricación con hornos de hace 20 o 30 años. Ahora viene el proceso de extrusión. Después de todas estas etapas, como lo menciono, trefilación, trefiladora gruesa, trefiladora mediana, trefiladora fina, cableadora o rígida o tubular o el buncher, que sería el más adecuado, y trenzado, viene el proceso de extrusión. Este proceso de extrusión lo que hace es permite colocar una superficie plástica para el caso de, en otros casos, pues para otras aplicaciones puede ser hormigón, arcillas, diferentes aplicaciones. Pero en el caso de la extrusión para cables, se utiliza la colocación de polímeros como PVC, polietileno, polipropileno, no halógenos, y en algunos casos también inclusive es conveniente colocar una chaqueta de nylon, una capa exterior de nylon para dar protección al cable, a las pruebas mecánicas y mejorar la resistencia del conjunto del cable. Este tipo, y eso se llama cables THHN, THWN, Building Wire para construcciones o instalaciones domésticas, residenciales y comerciales. Algunos elementos básicos entonces que tenemos en esta línea son el desembobinador, el control de diámetro, el tablero eléctrico, las extrusoras, puede ser extrusora que coloca el aislamiento, puede ser coextrusora, en la cual la extrusora interior eh, tiene una parte de la sección. La coextrusora puede permitir reducir el consumo de colorante porque solo se aplicaría en esta capa exterior el colorante, y adicionalmente puede haber una extrusora adicional de nylon cuando se requiere para estos cables que menciono, para cables Building Wire. También están, pues luego de las extrusoras, una unidad de enfriamiento, que hablamos de una canoa de enfriamiento, donde hay una zona en la cual entra el agua en contacto con el cable que sale a una temperatura alta, dada por la extrusora y el cabezal, 150, 160 grados, normalmente PVC, hasta 200, 220, 240, dependiendo si es polietileno, polipropileno o nylon. Entonces salen a la zona de enfriamiento, posteriormente secado, marcación, aplicación de chispero para encontrar si hay fugas o si hay poros o daños, la medición del diámetro, que sería la medición del diámetro, y luego pasa a un embobinado para obtener en definitiva el cable que se va a fraccionar posteriormente en rollos, en cajas, en diferentes tipos de presentaciones. Y todo a través de un control PLC que permita que toda esta línea trabaje de manera articulada, de manera coordinada, y obviamente recordamos aquí, anteriormente se podía trabajar solo una extrusora, manualmente dos extrusoras, eventualmente la chaqueta de nylon, pero el control de diámetros, el control de la línea realmente no estaba bien controlada. En la medida que se automatiza, se usa el PLC, se puede trabajar toda la línea bajo las mismas condiciones estables, y es lo que recomendamos para quienes tienen líneas, trabajen a 30 metros, a 50 metros. Les comentamos que ya este tipo de líneas recomendado 500 metros, 700 metros, en algunos casos 1000 metros, dependiendo del tipo de alambre o cable. En la medida que sea más pequeña la sección, un 14 WG tiene menor sección de plástico, por ejemplo, que un 10, que un 12, que un 8, un 6 AWG, entonces es conveniente tener en cuenta para encontrar la velocidad adecuada de procesamiento. Y estos cables entonces tienen diferentes aplicaciones: building wire, flexibles, que sería normalmente un SPT, un SJT, un ST, cables de control, de instrumentación, cables automotriz, donde también el requerimiento cada vez es mayor temperatura, mayor cumplimiento de propiedades,
menor sección para que quepa, obviamente, en un espacio de un automóvil, una puerta, un control, el motor, en fin, y que pueda cumplir mayores requerimientos. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué ofrece New Lead como extrusoras? Entonces tenemos YB50 a YB90, que corresponde al diámetro del conductor, al diámetro del tornillo. Entonces hablamos de diámetro 50 milímetros hasta diámetro 90 milímetros, con una relación LD de 25:1. Recuerden que es la relación entre la longitud del tornillo y el diámetro del tornillo. Esto genera una productividad obviamente diferente. Estamos hablando de entre 70 kilos por hora hasta 250 kilos hora. Y obviamente las condiciones de amperaje y demás del motor van a variar. La velocidad máxima está entre 400 y 500 metros por minuto. La recomendada para aquellos que tengan velocidades de 30, 50, 100, que no solo es automatizar la extrusora, sino también hay que garantizar que todos los elementos adicionales que hemos mencionado, como desembobinador, control de diámetro, extrusoras, unidad de enfriamiento, marcador, chispero y demás, estén sincronizados. Y ese proceso, pues, para actualizar una extrusora antigua, hace 20 o 30 años, el costo relativamente es alto en comparación con la ventaja que se obtiene. Y la recomendación es evaluar una línea que pueda darle directamente esta velocidad y trabajarla en estas condiciones para tener la mayor productividad. Si ustedes comparan 30 metros, 50 metros por minuto versus las velocidades de línea, pues obviamente el tema del costo por metro fabricado pues resulta inconveniente por consumo de energía, por productividad de la máquina, por costo de hora hombre del operario. También hay versiones que relativamente se utilizan como extrusoras auxiliares para dar marcación de rayas o para alguna prueba básica de desempeño en planta, que son de 35 milímetros y 45 milímetros. Obviamente, con estas extrusoras no se hacen los cables principales, sino como una raya, como una extrusora auxiliar. Y la ventaja es que también trabaja a las mismas velocidades. Para quienes requieren aleaciones de aluminio para soldadura, pues también hay diferentes máquinas, diferentes equipos, donde utiliza cobre, plata, aluminio, zinc, soldadura, plomo, o diferentes tipos de aleación. Entonces se puede tener otro tipo de equipos para este tipo de uso. También, aparte de las extrusoras, trefiladoras, cableadoras, extrusoras que acabamos de mencionar, se necesitan los equipos auxiliares en la fabricación de cables, como son el Caterpillar, para cables que sean pesados, de tal manera que ayuden a empujar, a jalar, a mantener la línea en funcionamiento con tracción de 200 a 4000 kilogramos. Es este Caterpillar o la oruga que llaman, entonces de tal manera que pueda empujar y hacer que el conductor de cobre y aluminio se jale y se pueda trabajar a una velocidad mayor. Espectrofotómetro para cuando se requiere rápidamente saber si el material es halógeno o si es un PVC, si tiene metales pesados o qué material corresponde, se utiliza este espectrofotómetro de tal manera que sin contacto se puede hacer una medición. Medidor de láser. Estos equipos lo que hacen es básicamente medir a través del paso, a través del equipo se toma la medida del diámetro del conductor, el diámetro externo y por análisis permanente pues se conoce cuál es el espesor del aislamiento, espesor de la chaqueta, según lo que se requiera. En la parte de impresión pues también hay que utilizar una impresora láser de tal manera que obviamente la adhesión cambia, pero no es lo mismo PVC, polipropileno, caucho, no halógenos.
de tal manera que la impresora tenga en cuenta el tipo de cable a fabricar y la manera en que se hace la marcación adecuadamente. Se recomienda impresora láser de tal manera que deje el chorro de tinta, pero no tenga que sumergirse el cable en la tinta y de esa manera pues trabajaría más despacio. Con esto se mantienen las velocidades de línea de manera muy importante. Cuando se requiere unir hilos, por ejemplo, de cobre, de aluminio, normalmente se utilizaban unas soldadoras que necesitaban gran potencia también y que no siempre están disponibles. Entonces, para ese tipo de cosas, se utiliza una máquina de soldar en frío. Estas máquinas de soldar en frío son muy útiles porque son relativamente manuales, permiten soldar en un rango, tiene que ser exactamente el mismo diámetro del conductor de aluminio de cobre y de esa manera permiten entonces obtener una unión, un contacto muy adecuado en el cobre o el aluminio. Posteriormente tenemos aquí los soldadores en frío. Entonces tenemos diferentes características y diferentes materiales. Obviamente están los más sencillos, están los más complejos. Tenemos, por ejemplo, el J0, que sería hasta 0.15 milímetros. Realmente en Colombia específicamente o en Ecuador no se utiliza mucho. Ya es un hilo muy fino. Normalmente hablamos de J1, J2, J3, dependiendo del tipo de conductor que se requiere que se vaya a unir. Obviamente la recomendación es que sean del diámetro más cercano posible. Y adicionalmente hay otros que ya tienen otras características que son en acero inoxidable, el cuerpo de acero inoxidable o en aluminio y que permiten hacer este tipo de servicio de soldadores en frío. Hasta aquí, esta es la etapa que menciona los equipos de New Lead en planta, donde menciona las aplicaciones, los usos en cobre, en aluminio, en acero, y donde da las recomendaciones de cuáles serían los rangos a trabajar. Si en algún momento se requiere, podemos dar la orientación, dar la información que envía New Lead para poder hacer la selección adecuada del tipo de cable, del tipo de equipo que requiere y las condiciones de trabajo. Hasta aquí tenemos los equipos para procesamiento de cables. Si hay alguna inquietud, podemos seguir. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver equipos de laboratorio. Estos equipos son para pruebas en plásticos y también aplicables en cables eléctricos. Entonces lo primero es el horno de ventilación forzada, aquí de ventilación, donde básicamente esta superficie se mueve contra el tiempo, está dentro de un horno. Este horno tiene cambios de aire, de tal manera que hace 100 a 200 cambios de aire por minuto del volumen que tiene el equipo y obviamente la idea es que reproduzca este número de cambios según la necesidad que tenga. Cuando se usan cables, pues se refresca el aire. Hablamos de que este volumen del horno se cambia 100 a 200 veces. Eso ocasiona una oxidación relativamente intensa y que permite ver varias las propiedades mecánicas, térmicas y en muchos casos eléctricas también del material de prueba. Aquí en este caso hablamos de temperatura ambiente hasta 250 grados. Ya es para materiales de ingeniería o materiales de muy alto punto de fusión. Lo que normalmente hacemos es pruebas a 100 grados en el horno, 48 horas para polietileno, 121 grados 7 días, por ejemplo, para XLPE. Hay otras pruebas para los no halógenos y todo este tipo de pruebas lo que buscan es hacer una simulación de las condiciones a las cuales está sometido un cable o
que debe cumplir de acuerdo a los requerimientos. Y todo esto está definido en las normas UL 1581 y la 2556. En el caso del horno, por ejemplo, va hasta 250 grados, hace entre 5 y 200 cambios por hora, dependiendo de la potencia del motor y las salidas o las ventilas. Y las dimensiones del horno, pues 50 por 50 por 50 centímetros, de tal manera que se puede aplicar varias muestras para hacer los ensayos necesarios. Adicionalmente tenemos el horno de envejecimiento de aplicación por ventilación natural. Entonces se utiliza para comparar los resultados cuando se hace aplicación natural del aire versus cuando se hace una ventilación forzada. En la medida que la ventilación sea natural, los resultados de muestras envejecidas van a ser muy cercanas a las de muestras originales, mientras que en un equipo con altos cambios de aire, los cambios se van a notar mucho más rápidamente en el tiempo, los resultados en el aspecto físico. El cable, por ejemplo, si arranca un color blanco, se puede convertir en café o en verde y degradarse el PVC, por ejemplo. Aquí tenemos el equipo de edición de índice de fluidez, el cual permite conocer la velocidad de flujo de un polietileno, un polipropileno, bajo unas condiciones definidas. Lo normal, hablamos de 190 grados y permite encontrar el dato en decigramos por minuto. Adicionalmente se puede hacer una prueba de fluidez máxima, BFR, que corresponde ya a una capacidad mayor a 21 kilos de fuerza en cambio de los correspondientes normalmente. Tenemos muchos equipos también para consideración. Está la prensa vulcanizadora de platos. Entonces lo que obtiene es, normalmente dependiendo del tipo de molde, si el molde es plano, entonces queda una película, por ejemplo, 2 milímetros. Si es más grueso, puede sacar, por ejemplo, los botoncitos, que sería para pruebas de densidad, los botones para prueba de cables. Adicionalmente, permite entonces ver los geles, las manchas negras, la evaluación de materias primas. Sí, hace comparación de la materia prima que normalmente usa con otra. Y para investigación y desarrollo, donde tiene un amplio rango de trabajo para PVC, polietileno, polipropileno, no halógenos, eh, PLA o materiales de ingeniería. Entonces, este tipo de prensas ayudan a obtener las placas de unas dimensiones constantes. También hay pulidoras que se utilizan para pulir las muestras en, en PVC o en plásticos cuando tienen rugosidad y el área que se mida no es exactamente bueno. Tenemos también equipo para deformación en el cual se colocan unas pesitas, el cable va aquí abajo y se determina contra el tiempo cuál es la deformación obtenida en el cable desde el diámetro inicial hasta el diámetro en el cual es presionado. También tenemos hot set, esto se utiliza para pruebas de cables XLPE porque si logra el curado, pues obviamente va a ser un proceso diferente a considerar. Normalmente no se llega a cumplimiento de diferentes pruebas como la de hot set si el material no está curado, por ejemplo. También hay un probador de tinta, hablábamos de un marcador de tinta, pero la prueba sería si la tinta es indeleble, si se borra o no se borra. Para el caso de medición de espesores se puede utilizar normalmente un PRI, pero cuando se requiere hacer comparaciones y ese PRI pues obviamente tiene un rango pequeño de trabajo, se puede utilizar un proyector de perfiles. ¿Qué es lo que hace ese proyector de perfiles? Permite hacer cortes, colocar diferentes muestras, compararlas con el espesor, saber si está centrado o no, y adicionalmente poder saber si cumple los requisitos
de espesor, diámetro externo y todo para el cable según la norma colombiana o internacional. Equipos de medición de contenido negro de humo, estabilidad térmica para conocer el comportamiento del estabilizante calcio zinc o equivalente. Y en este caso tenemos equipo para medición de flúor. Pues obviamente no están usados, pero en algunos casos puede ser fundamental, por ejemplo, en pruebas para verificar que el material que tiene no es halógeno. Hay una amplia gama de pruebas de llama también, que dependiendo de la prueba de llama que se requiera, pues nos informa qué tipo de prueba es la que requiere y cuál debe ser el cumplimiento de acuerdo a la norma UL 2556, UL 83, UL 44, en fin, dependiendo de lo que necesite. Adicionalmente, propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas se basan en normas internacionales, sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez más vamos a utilizar este GB T3048, por ejemplo, para comparar en algunos tipos de cables cuál es el comportamiento. Aquí tenemos un puente de resistencias, por ejemplo. Está el puente Kelvin, que permite hacer mediciones de resistencias, de conductor, de aislamiento y demás. Y básicamente ya hemos hablado de equipos de trefilación, de cableado, de trenzado, de extrusión. En cuanto a New Lead, hemos hablado de equipos de laboratorio necesarios para realizar pruebas eléctricas, pruebas mecánicas, pruebas de llama, pruebas ambientales y en general pruebas de caracterización de dimensiones de los diferentes cables. Entonces, eso es lo que tenemos a la fecha. De todas maneras, estamos atentos. Y una de las aplicaciones actuales es obviamente la medición de cables que tienen no halógeno, de tal manera que se puede determinar no solo el espesor, el número de hilos, el diámetro, fabricarlos en una línea, adicionalmente a colocar, por ejemplo, un compuesto de relleno, sacar la superficie a través de un cable, por ejemplo, que tiene PVC o polietileno, cualquiera de estas configuraciones. Para cables fotovoltaicos, por lo menos se utiliza mucho aquellos conductores e aislamientos de color negro y rojo respectivamente para poder dar el mejor desempeño, resistencia al ambiente. Todo ese tipo de cosas son las que realizamos, recibiendo el apoyo de New Lead y centrados en la industria de plástico o de cable. Eso es lo que tenemos para ofrecerles el día de hoy y realmente agradecemos sus comentarios. Si hay alguna inquietud, por favor nos hacen saber, señor José. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces para todos ustedes muchísimas gracias por recibir esta presentación. Recuerden que para su grupo de trabajo, apenas esté el playback, no les informamos de tal manera que puedan compartir con su grupo de trabajo, que puedan verlo de nuevo, que puedan atender las inquietudes y adicionalmente esperamos su comunicación, su realimentación y por supuesto el, las cotizaciones, las ventas de los equipos que les permitan tener una maquinaria actualizada en el tiempo. Entonces, dicho esto, para todos muchas gracias, nos vemos en la actividad de la próxima semana y muchísimas gracias por su atención. Un feliz día para todos y recuerden que seguimos con Expo GPA hasta el 24 de julio. Para todos, muchas gracias.